Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludar a Inframundo Relatos. Mi nombre es Gabo y me encanta este canal y sus podcasts. Los escucho en el trabajo y se me va el día muy rápido, y antes de dormir es una experiencia placentera. Es por eso que les quiero contar un suceso ocurrido hace ya más de 15 años, en una comunidad perteneciente a uno de los tantos municipios del estado de Oaxaca. A mi edad de 10 años, viví en carne propia parte de esos sucesos, que, aunque hay varias versiones de los hechos, les cuento lo que yo indagué. Quizás algunos digan lo contrario, para encubrir lo que realmente ocurrió. Todos los hechos giran en torno a una criatura. Con el tiempo y el avance de la tecnología y la ficción, mucha gente parece haber olvidado por completo de lo acontecido. Cuando por esos días el pánico cundía por todo el pueblo, una criatura asolaba al pueblo y fue conocida por los lugareños como el Tres Patas. Esta versión se redactó basada en los datos que compilé de varias personas, además de también haber vivido el suceso. Así que esta es la versión más detallada que les contaré. Los primeros indicios que dieron a los orígenes de los rumores sobre esta extraña criatura datan de un par de años antes del incidente, cuando las personas que caminan mucho por el monte, señores experimentados que se aventuran en los cerros a ver sus siembras o a la búsqueda del tepejilote, que es una verdura que crece en las reollas de la montaña. En su camino encontraban huellas muy peculiares. Algunos las ignoraban, pensando en que se podría tratar de un tejón o una cabeza de viejo, que es un animal de monte. Sin embargo, otros dudaban y comentaban de sus hallazgos. Entre las tantas conversaciones que tenían cada vez que se reunían por las tardes, aún en esos años cuando la tecnología de celulares o internet no existían, si apenas había alumbrado público. Fue entonces que escuché por primera vez sobre esta criatura. Un señor que vivía solo y había perdido uno de sus ojos contaba que un día, al salir del pueblo, se dirigió rumbo a los cerros, donde se encontraba su platanal. Miró que en el suelo había unas extrañas huellas. Él comentaba que eran unas huellas parecidas a un ser humano, solo que éstas eran más grandes, y aseguraba que había dos cosas demasiado curiosas y perturbadoras a la vez. La primera era que las huellas parecían estar en sentido contrario. Era como si caminara al revés. Originalmente, y dicho por los señores ya mayores, se le había conocido como salta para atrás. Pero hubo algo más perturbador. Era que en lugar de un par de huellas, había una más. Una tercera huella en el intermedio de las otras dos. Una extremidad más, lo que indicaba que la criatura caminaba en tres patas. Así que fue el nombre definitivo. Las personas comenzaron a volverse precavidas y muchos dejaron de andar por esa zona, que era donde se habían avistado las huellas. Era como si la criatura hubiera marcado su territorio. Este era a partir de la salida del pueblo,
hasta donde había un viejo puente y el caudal del arroyo. A partir de ahí se extendía por todo el transcurso de los cerritos que se encuentran a la falda de la Sierra Grande. Todo eso son varios kilómetros hasta llegar a los terrenos de un viejo ricachón que era un cacique. Hasta este sitio terminaba su territorio. Entre los datos que fui recopilando en ese tiempo, hubo uno que a mi parecer carecía de credibilidad. Fue el de un señor conocido por perderse muy seguido por andar en sus parrandas. Cada vez que andaba demasiado ebrio, terminaba perdido en el monte, o se iba a caminar de noche por el arroyo. A veces contaba cosas que veía, pero poco se le creía, por ser un borracho. Pero sí hubo una ocasión que contó algo al respecto sobre el Tres Patas. Una noche, estando demasiado ebrio, caminaba por el pueblo y en su andar fue a parar hasta el puente. Estuvo un rato en ese sitio hasta que decidió cruzarlo, caminando por las parcelas rumbo a los cerritos. Aún no llegaba a ellos, cuando de pronto comenzó a sentir un aire muy fuerte, en especial en la copa de los cerritos, en los árboles que se encontraban en la parte alta de estos. Entre la luz de la luna y su embriaguez, a lo lejos logró distinguir una figura humanoide. Este se encontraba sobre una gran roca, en una de las puntas más altas de los cerritos. La figura saltó en picada y abrió unas grandes y oscuras alas, mientras planeaba cuesta abajo a gran velocidad. Según el testimonio, junto a la horrible figura, una gran ráfaga de viento venía con ella, destrozando ramas y árboles que se encontraban a su paso. Del miedo que tuvo hasta lo borracho se le quitó, dando tumbos, y como pudo llegó hasta su casa. Al día por la mañana regresó sobrio al sitio donde había visto aquel ser. Sin embargo, todo estaba tan normal, sin señas de algún desastre, como si lo sucedido por la noche nunca hubiese ocurrido. Los rumores sobre la criatura eran cada vez más, algunos exagerados, otros más coherentes. Cada vez más se avistaban pruebas de la existencia de ese ser. Cierto día, un señor más tarde, conocido por todos como Don Chirri, llegó al pueblo. Comenzó a hacer algunas amistades. El señor había adquirido unas tierras desde hacía tiempo. Estos se encontraban poco antes de llegar a los dominios del cacique. Ya había construido un pequeño rancho y tenía sus cultivos, su tractor, su granjita, unos pavos reales. También tenía su esposa y una pequeña niña, que pretendía mandar a la escuela primaria de la comunidad. Las personas del poblado no tuvieron ningún problema con que pasara entre el poblado para entrar y salir de sus tierras, y la pequeña comenzó a asistir a la escuela primaria. Fue ahí donde la conocí. La chiquilla era amigable y risueña. Tenía cabello ondulado y llamaba la atención porque era güerita. Su nombre era Daisy. Entró al mismo grado que yo. Era una escuela de poco alumnado, pues era un pueblo pequeño, de al menos 200 habitantes. Los días escolares pasaron y todo era muy normal. El padre de Daisy la traía y recogía todos los días. Sin embargo, un día la niña faltó a clases. Déjenme decirles que para nosotros eso era algo muy normal, así que no hubo preocupación por su ausencia. Pero se nos hizo demasiado extraño que el profesor se tuviera que retirar apresuradamente a mitad de la clase, dejándonos actividades para cuando regresara. Algunos padres de familia llegaron y se fueron con él.
Nos dijeron que no se trataba de nada malo, así que la clase siguió igual, a pesar de que el profesor no estuvo con nosotros. Ese día terminó la clase y el maestro no llegó. Cuando me dirigí hacia mi casa, vi a varias personas yendo hacia la salida del pueblo. Le pregunté a mi mamá qué había pasado. Solo me dijo que había ocurrido un accidente y las personas iban a ayudar. Le cuestioné sobre lo sucedido, pero ella no me quiso contar nada más. Yo era un poco joven para entender las cosas, pero a pesar de eso, ya me había enterado de algún caso de asesinato. Pero esto, muy aparte de lo que había acontecido. Como mi madre no me quiso dar información, no seguí haciéndole más preguntas. Esa tarde salí a jugar fútbol al predio con mis amigos. No esperaba recibir una noticia como esa, y al escucharla me quedé frío cuando uno de los chicos con los que jugaba comentó que nuestra compañera de escuela, Daisy, había fallecido. En ese momento no supe qué hacer. No podía creer que había fallecido. Me hacía varias preguntas. No entendía por qué había fallecido repentinamente. Mis padres fueron siempre muy sobreprotectores conmigo, incluyendo el hablar de temas fuertes. Nunca trataron esos temas y nunca supe la causa. El tiempo comenzó a pasar y con ellos los años de estar en la escuela primaria. Ya cuando estaba por concluir la secundaria, tenía amistad con gente mayor. Tenía más madurez y fue que me enteré de dos cosas de las cuales prefería no haberme enterado. Entre ellas sobre esa linda amiga que había estimado mucho, Daisy. La primera de ellas fue en la forma en que murió. Como todos los días, su padre la traía a la escuela. De diferentes maneras, a veces la traía en su tractor. Sin embargo, ese día se disponía a traerla a clases cuando inexplicablemente, en un descuido, la pequeña se cayó de la gran máquina. Que para cuando el señor se dio cuenta, una de las llantas traseras del tractor, de las más grandes, pasó sobre la cabeza de la pobre niña, arrebatándole la vida al instante. Sentí un nudo en la garganta al escuchar eso. Hay cosas difíciles de entender, y esta fue una de ellas, y fueron las mismas conversaciones, todas dichas por varias personas, afirmando lo que les contaré. Para ese entonces, Don Chirri ya había abandonado su rancho y se marchó. Nadie sabía hacia dónde se había ido. Nadie lo sabía, pero escuché de algunos conocidos que ellos acudieron a los hechos el día del accidente. Algunos que fueron los primeros en enterarse, iban de paso hacia sus siembras, momentos previos del accidente. Ellos vieron la terrible escena. Algunos se quedaron con el señor mientras otros iban al pueblo a avisar. Los que se quedaron con él contaron poco después las palabras que en la histeria del momento no dejaba de pronunciar el señor al ver a su hija sin vida. Fue él me la quitó, me la arrebató. No dejaba de repetir esas palabras una y otra vez, pero por desgracia nadie entendía a quién se refería. Días después del accidente, y ya sepultada la pequeña, se marchó sin que la mayoría de los habitantes del pueblo lo supieran. Solo unos cuantos conocidos por él. Ellos fueron testigos de la última anécdota de Don Chirri. Uno de ellos contó lo siguiente. Una noche regresaba a su rancho, después de haber ido al pueblo a beber aguardiente, con algunos otros señores. Iba demasiado ebrio, pero montado en su caballo, ya que conocía el camino. Sin embargo, a medio camino, a la luz de la luna
y a la sombra de los cerros. Frente a él emergió una silueta escalofriante. Don Chirri no se inmutó, ya que era un hombre muy recio y estaba demasiado alcoholizado, por lo que valientemente sacó su pistola y preguntaba qué era lo que quería. Algunos aseguran que era la criatura y que ésta le advertía que saliera de sus tierras. Don Chirri se negó rotundamente, diciéndole que él las había comprado y que no por nada se movería de ahí. La criatura insistió una vez más, lo que irritó al señor, el cual le advirtió que dispararía si no se apartaba del camino. La criatura, antes de hacerlo, le volvió a repetir lo mismo con una última advertencia, dejando en claro que, de no irse, le arrebataría lo que más amaba. Miró cómo se alejaba aquella criatura y retomó su camino rumbo a su hogar. Al día siguiente, Don Chirri se levantó como de costumbre, pensando que todo había sido un sueño, y lo dejó de lado sin vacilar. Pero a los pocos días la tragedia golpeó a la familia con la muerte de su hija. Eso fue algo que nadie lo esperaba. Han pasado ya varios años de lo que sucedió en el pueblo y sus alrededores. Nadie ha vuelto a ver a esa criatura merodeando por las faldas de los cerros. El pueblo ha crecido, la gente va y viene. Quizás la criatura emigró o se quedó sepultada dentro de alguna de las cuevas que tienen los cerros. Aún recuerdo a mi compañerita Daisy, pero también recuerdo el miedo que muchos tuvieron cuando el Tres Patas merodeaba por los cerros. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Miguel. Vivo en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte. Actualmente tengo 24 años, pero la historia que compartiré ocurrió hace 6 años. Alrededor de la época en que todavía estaba en la escuela secundaria, empecé a escabullirme de la casa de mis padres entre las 12 y 1 de la mañana. Iba a pasar el rato con mis amigos o iba a ver a mi novia. El único problema era llegar a mi destino. Tuve que pasar por un cementerio, ya que caminar por entre las tumbas hacía mi camino más corto. Regresaba a la casa de mis padres entre las 4 y las 5 de la mañana. Siempre he tenido fe en Dios y siempre llevaba un rosario alrededor de mi cuello para protegerme. Mi costumbre era agarrar mi rosario cuando entraba en el cementerio y lo besaba para tener buena suerte y protección de espíritus. Esa noche todo fue como cualquier otra noche. Estaba emocionado de que iba a ir a ver a mi novia y mis amigos. Me escabullí por la ventana y le dije a mi hermano mayor que volvería en unas cuantas horas. Él me aconsejaría que me mantuviera fuera de problemas en el momento en que tenía 17 años. Me sentía invencible y comencé a caminar hacia mi destino. Todo era normal. No había coches en la carretera ni gente en las calles. Había solo luces muy tenues en el camino. Mi mayor temor era ser asaltado o atropellado. Tendría que caminar alrededor de 1 hora para llegar a donde tenía que ir, pasando por vías de tren y carreteras sin aceras. Pero yo, como siempre, ya llegando, me divertía bastante allí. Solo nos reíamos y bromeábamos. Comíamos. No estaríamos haciendo problemas o molestando a los demás. Pero tomábamos el coche de la madre de uno de mis amigos, sin su permiso, y nos lo pasábamos al 100, conduciendo, y traíamos su coche de vuelta con un tanque de gasolina vacío. Nada muy malo, pero una semana antes de esto, recibí una multa por exceso de velocidad en su coche.
No era un niño malo, pero me encantaba divertirme y estar a toda madre. Cuando se acercaban las 4 de la mañana, sabía que tenía que regresar a mi casa. Mi padre se despertaría muy pronto y se prepararía para ir al trabajo. Cuando empecé a ir a mi casa, mi novia llamaba a mi celular y hablamos todo el camino hasta mi casa para que supiera que llegaba a salvo. Cuando iba a cortar a través del cementerio, me detuve congelado, confundido. No podía ver lo que estaba frente a mí a unos escasos 15 metros, junto a unos árboles y arbustos, donde la entrada que tomaba para mi camino fuera más corta. Estaba algo que parecía un canguro. Pero en Carolina del Norte no hay, y los caballos de la gente nunca están sueltos. Pero esta cosa era algo con las patas de una cabra, piernas que parecían muy musculosas como las de los caballos. Pero los caballos no se paran en 2 patas durante mucho tiempo. No podía moverme o hablar, a pesar de que podía escuchar a mi novia decir mi nombre a través del teléfono. Estaba atascado. Sentí mis pies fríos y como si mi sangre hubiera dejado de fluir a través de mi cuerpo. Esta cosa o bestia giró su cabeza hacia mí e hicimos contacto visual. No podía moverme o decir cualquier palabra, incluso si pudiera correr o gritar. Eran las 4 de la mañana. ¿Quién iba a abrir su puerta o escucharme? Esta cosa tenía unos ojos negros y era marrón, muy peludo, alto y musculoso. Después de unos 20 segundos que se sellaron como una eternidad, lo vi saltar hacia los árboles y arbustos que rodeaban el cementerio y perderse en la noche. Finalmente gané conciencia sobre dónde estaba. Tenía miedo. Me sorprendió no orinarme sobre mí mismo o algo peor. Empecé a correr a casa, tomando el largo camino, que fue de unas 2 horas. No me importaba. Estaba tratando de explicarle a mi novia por el teléfono de cualquier modo que podía lo que acababa de ver. Estaba a punto de llorar. Estaba casi a mitad de camino a casa cuando vi a esa cosa. Así que no podía volver con mi novia y explicarle a mis padres lo que estaba haciendo, lo que acababa de presenciar. Mientras corría a casa, seguí mirando a mi alrededor, rezando para que no volviera a ver a esa cosa cuando finalmente llegué. Desperté a mi hermano y traté de explicarle de lo que había sido testigo, pero este no me creyó en un principio. Después de que seguía repitiendo lo que vi una y otra vez, este podía ver que estaba angustiado. Dijo que estaba describiendo a lo que parecía ser un skinwalker. Después de eso, nunca volví a caminar por ese cementerio hasta el día de hoy. No sé qué era esa cosa que vi, pero nunca he tenido tanto miedo como lo que vi aquella madrugada en el cementerio. Ni en las películas de terror he visto algo parecido como esa cosa. Muchas gracias por escuchar mi relato y saludos desde Carolina del Norte.